Haremos ahora el estudio de Romanos capítulo 1, considerando los versículos del 13 al 20. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo muestra ahora que no solo ora continuamente por los romanos, sino que ha querido poner esa fe en acción, yendo a visitarlos. Pero por diversas causas que no nos dice, ha encontrado obstáculos insalvables hasta ese momento para cumplir su propósito. Desea ir donde ellos para tener allí también fruto para el Señor, como lo ha tenido con los otros gentiles. Entendemos que este fruto son almas salvadas y la edificación espiritual de los que ya creen. La razón para querer tener ese fruto en Roma es que es deudor a todo el mundo, a toda clase de personas, sabias, griegos o ignorantes, bárbaros. Ha recibido mucho del Señor, y eso no es para guardárselo egoístamente para sí mismo, sino para darlo a conocer, para compartirlo con toda clase de personas. Nosotros tenemos una deuda semejante con toda la gente con la cual tenemos que convivir, a causa de la salvación que Dios nos ha dado y de las oportunidades que hemos tenido de crecer espiritualmente. Es una pena que tantos creyentes actuales no se sientan o no acepten ser deudores de los demás y callen el Evangelio o no hagan grandes esfuerzos para llevarlos a Cristo. Esta es la razón y no orgullo, alto concepto de sí mismo, ni menos deseo de sobresalir, de tener fama o por codicia material que quiere Pablo ir donde ellos para tener también allí algún fruto espiritual predicándoles el Evangelio. Los versículos 16 al 18 dicen: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe, porque manifiesta en la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. El Evangelio que Pablo predica, el único que existe, proclama salvación por un Mesías crucificado, que implica una muerte extremadamente dolorosa y vergonzosa, porque se ejecutaba así a los que se consideraban los criminales más bajos y de la peor especie. Pablo no se avergüenza de proclamar esto, que era motivo de burla de parte de todo el mundo. La razón por qué no se avergüenza de esto es que ese Evangelio es potencia, poder explosivo de Dios para la salvación de los perdidos. Como los perdidos lo estamos por nuestros pecados, que están tan arraigados en nosotros, que son parte de nuestra propia naturaleza y nos condenan a una perdición eterna. Solo ese poder explosivo de Dios puede librarnos de esa condenación justa. Como efectivamente nos ha salvado a nosotros y a muchos millones más de seres humanos, ha demostrado su poder salvador, por lo cual, aunque el mundo lo desprecie y se burle, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de él y de las burlas de los incrédulos. La salvación que hemos recibido es primeramente de la culpa del pecado por la justificación, lo cual nos libra del infierno y nos asegura el cielo. Enseguida nos ha librado del poder del pecado. Ya no somos sus esclavos, no estamos obligados a pecar. Y en tercer lugar, nos librará de la presencia del pecado cuando estemos ante la presencia gloriosa de nuestro Salvador. Para que este Evangelio nos salve efectivamente, tenemos que creerlo, con lo cual Pablo llega al tema central de la epístola, que dice clara y precisamente en el versículo 17. Por ahora hace ver que esta salvación beneficia primeramente a los judíos, el pueblo de Dios elegido para traer al Mesías, al Redentor del mundo. Por eso Jesucristo ministró casi exclusivamente a los judíos y los apóstoles también al principio. Y Pablo empezaba su obra misionera en todo lugar, testificando primero a los judíos, pero como estos rechazaron a su Mesías y al Evangelio, este fue ofrecido después libremente a todos los griegos, es decir, a los no judíos. Este creer, que es una firme convicción del corazón, no una mera declaración fría y formal, es primeramente que Jesucristo es Dios,
la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, que vivió una vida impecable, cumpliendo toda la ley de Dios por nosotros, que entregó voluntariamente su vida en expiación, es decir, en sacrificio con derramamiento de sangre, recibiendo Él el castigo por nuestros pecados que nosotros merecíamos, puesto que la paga del pecado es muerte, que resucitó, lo que demostró que Dios aceptó su sacrificio por nosotros, que ascendió al cielo y está allí intercediendo por nosotros y preparándonos un hogar celestial y que al fin volverá a buscarnos. Esta fe del Evangelio no es una creencia mental, sino la aceptación sincera de que todo lo que Cristo hizo, lo hizo precisamente en favor de los que creemos, personalmente, por cada uno de nosotros. Esto es lo que significa recibirlo. A todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Por eso, un conocimiento exacto de los hechos del Evangelio no nos salva, sino la convicción sincera y profunda de que eso ocurrió en nuestro favor, en mi favor y el favor de cada uno de nosotros. En el versículo 17, como dije, Pablo expresa el tema central de su carta: el justo vivirá por la fe. Y tenemos que agregar, a causa de las perversiones de los apóstoles, de los apóstatas, especialmente de los ecuménicos, y solo y nada más que por la fe. Esto significa que la fe que describí en el estudio del versículo 16 es la condición necesaria y suficiente para la salvación. Necesaria porque hay que creer todo eso para ser salvo. Suficiente porque basta creer todo eso sin agregado alguno para ser salvo. Es decir, si nosotros creemos de corazón el Evangelio, estamos salvados sin ninguna duda. El Evangelio nos revela, es decir, nos da a conocer la justicia de Dios. Esta justicia de Dios es la perfecta correspondencia de nuestra conducta con la voluntad y el carácter de Dios. Esto es absolutamente inalcanzable para nosotros, porque el pecado nos posee hasta la médula de los huesos. Por eso, esa justicia divina la descubrimos por la fe de principio a fin, de punta a cabo. Empezamos creyendo y aceptando que esa justicia, sin la cual nadie puede ir al cielo, es la de Cristo, que es perfecta, que nos es dada o imputada, y toda nuestra vida se afirma en la fe de que hemos sido justificados, de que nos ha sido dada a nosotros pecadores la justicia de Cristo, que es la que Dios exige para aceptarnos en el cielo. El hecho de que esta justicia la tenemos o recibimos por la fe en que la perfecta justicia de Cristo nos es dada o imputada, Pablo la afirma con una cita de Habacuc 2:4. Tan importante es este el tema central de la epístola, que la cita repetidamente en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Por lo tanto, se repite 4 veces. En la práctica también se dice esto de Abraham. Significa que cuando creemos sinceramente el Evangelio, tenemos asegurada la vida eterna, porque por esa fe Dios nos da o imputa la perfecta justicia de Cristo, indispensable para ir al cielo. En contraste con el versículo 17, donde por la fe descubrimos la justicia de Dios, en este versículo 18 se muestra la ira de Dios contra los que por impiedad o irreverencia e injusticia, porque no le dan a Dios el crédito que le corresponde, impiden que la verdad llegue a su corazón. Por eso, la evidencia cristiana o las pruebas racionales de la existencia de Dios no llevan a nadie a la fe. Versículo 19 dice lo siguiente ahora: porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Esta ira de Dios es completamente justificada, porque la grandeza, hermosura y perfección de la creación son suficientes para hacer entender aún al más ignorante y destituido de la información de la palabra de Dios, de que tiene que existir un ser de estupendo poder e inteligencia que la hizo, que no se puede haber hecho por sí misma, ni puede ser el resultado del azar. La creación muestra diseño y designio, por lo que requiere un diseñador. Es en este sentido que el versículo 20 dice que aunque no podemos conocer ni ver a Dios directamente, su obra nos muestra algunas características suyas que son esenciales: su eterna potencia y divinidad. Por eso
Nadie puede ni podrá alegar inocencia recurriendo a su ignorancia o lo inalcanzable de Dios para el hombre. La creación provee prueba suficiente acerca de que hay un Dios, lo que deja sin excusa a todo incrédulo de la clase que sea. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu precioso evangelio, por el cual hemos encontrado la vida eterna. Gracias porque tú nos has elegido y llamado. Te ruego que todos los que nos están oyendo tengan esta fe en su corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.